En primer lugar, yo me voy a presentar porque, bueno, muchos de vosotros me conocéis, pero a lo mejor se conecta alguien que no me conoce. Yo soy Alicia Martínez, soy fisioterapeuta y coordinadora del equipo transdisciplinar de Adento, así que encantada de conoceros a todos, por si alguien se me escapa por ahí. Quería daros las gracias a todos los que os habéis conectado a este encuentro, ya que para nosotros es muy importante tener dos figuras como Cristina y como Antonio. Yo ya les llamo por su nombre porque ya es un poco, ya nos hemos conectado muchas veces y es un poco para mí ya de la familia, así que gracias a todos por querer pasar este ratito con nosotros y querer aprender, porque este asunto es bastante importante. Y por otra parte, pues claro, pues por supuesto agradecer al doctor López y a la doctora Lirio este rato y que puedan compartir sus conocimientos con nosotros ya después de haberles dado muchas palizas con nuestro interés por este tema. Así que hoy es el momento de aprender y como os digo, de absorber todo lo que ellos nos puedan aportar, ¿vale? El doctor Antonio Miguel López García Moreno es facultativo especialista en el área de urología del Hospital Nacional de Parapléjicos. Va a ser el primero que exponga un poquito hoy el tema para saber un poco lo que es la fisiología de ese sistema urinario. Y por otra parte, después expondrá fisioterapia y enfermería de Toledo, ¿vale? De la UCLM, de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos hablará un poquito del papel del suelo pélvico y de la importancia y cómo podemos prevenir esas disfunciones urinarias o cómo podemos tratarlas o qué tenemos que hacer para prevenir y mejorar, ¿vale? Entonces, bueno, gracias Antonio y Cristina, como os decía, hablamos y después, Pepe, no te preocupes que vamos a dejar un huequito para poder preguntar, ¿vale? Así que, Antonio... Buenas tardes, muchas gracias Alicia por la presentación y a Adento por contar conmigo para dar este taller. Lo malo es la tarde, ¿no? Que es tarde más que de estar aquí, ¿no? Pero bueno, a ver si espero interés y esperemos que seamos capaces de aclarar un poco la duda de Pepe. No sé si se ve en mi pantalla, si no se ve. No, ahora mismo todavía no se ve. No. No. Pepe, que soy yo muy ducho en esta. A ver. ¿La veis ahora? No, todavía no. Tampoco. Dame un segundito que voy a por el técnico de la casa. Vale. A ver si soy capaz de... Ok, vamos a hacer una cosa para poder escucharnos bien. Si os parece, todos menos Antonio, vamos a apagar el micrófono para que no se acoplen los ruiditos que tengamos en casa y así podemos escucharlo. Le doy aquí. Aquí. ¿Cómo me meto yo en la presentación ahora? ¿Dónde la tienes? Aquí. ¿Qué hizo aquí? ¿Dónde está? ¿Ahora? ¿Puede ser ahora? Ahora sí, ahora perfecto. Ahora sí se ve. Bueno, pues más que nada lo primero que yo hice fue explorar un poco por ahí a ver qué había en las redes sobre
pues eso, información de esclerosis múltiple y tema de la vejiga. Y bueno, vi algún vídeo que está bien, los dibujitos y demás, pero es mejorable, ¿no? Y bueno, incluso en otro taller podríamos poner esos vídeos y comentarlos, ¿vale? Entonces, bueno, le hemos puesto este nombre así un poquito rimbombante, función y disfunción del suelo pélvico neurógeno de abordaje, pero básicamente se puede traducir en qué hay de lo mío respecto a síntomas urinarios. Entonces, bueno, pues como ya os han dicho, yo voy a ser la parte un poquito más pesada, pero es importante, ¿no?, tener este conocimiento. Luego Cristina seguramente sea más ameno y luego un turno de preguntas. Lo primero, así buscando la última guía de la Sociedad Española de Neurología, en cuanto a los síntomas relacionados con la esclerosis múltiple, como habéis subrayado, habla de síntomas esfinterianos en un 10%, que bueno, no está mal en un síndrome desmielizante aislado, y en la evolución prácticamente 2 de cada 3 pacientes, o sea que es una cosa que yo creo que es un tema bastante tabú, según la percepción que tengo yo en estos años trabajando, pero que con bastante repercusión, por lo que veo. No es lo principal, pero, hombre, 2 de cada 3 yo creo que es un número bastante importante. Entonces, ¿cómo llegamos desde este título que hemos puesto así tan rimbombante de suelo pélvico neurógeno desde mis síntomas? ¿Qué me pasa? Por lo que os decía, vamos a intentar aportar algo de conocimiento cercano, ¿no? Vamos a intentar utilizar una terminología que todos podamos entender. Y entonces, lo que os digo, vamos a ver cómo desde mis síntomas llegamos a eso de suelo pélvico neurógeno. Bueno, muchas veces, pues, se oye mucho hablar de este tema, pero bueno, al final en el día a día, pues estamos un poco perdidos. Pues lo primero es definirlo. ¿Qué es el suelo pélvico? Lo primero, ¿dónde se ubica? Se ubica en la pelvis menor, ¿vale? Y es un conjunto de estructuras anatómicas, de fascias, ligamentos y músculos, como veis ahí resaltado en mayúscula, cuya función va a ser la de sostener diferentes órganos pélvicos, que en la mujer y en el varón son distintos. En el varón tenemos comunes para hombre y para mujer, tenemos la vejiga y la uretra y el recto, pero ya la diferencia, lo que hablaba Pepe, la próstata en el varón, y en la mujer, pues vejiga y útero. Con lo cual, bueno, los tratamientos, aunque sean de la misma zona, ya nos va orientando a que pues, hay que individualizarlo, como es lógico. Entonces, esos órganos que sostienen todo el suelo pélvico están involucrados en funciones básicas del organismo. Véase la sexualidad, véase la reproducción, véase el aparato intestinal, lo que es la defecación, y luego yo, pues por defecto profesional, donde más me voy a enfocar es en la micción. La micción es algo que no pensamos, ¿no?, habitualmente, ¿no?, porque es una actividad diaria que se realiza, pues no sé, habrá gente que orine 3 veces al día, pero hasta 6, 7, 8, incluso más, ¿no? Y es algo que lo hacemos de forma inconsciente, pero si nos paramos un poco a pensar, no se consigue el control urinario hasta los 3, 4, 5 años y la vejiga está en desarrollo hasta los 12 años, que ya se considera que es una vejiga adulta. O sea que tiene ahí una serie de... tiene más enjundia, más profundidad de lo que pueda parecer inicialmente, ¿no? Pues es algo que, pues es algo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces eso, vamos a intentar aportar un poco de conocimiento. Básicamente, la micción se compone de 2 partes, ¿vale? Una parte o fase, mejor dicho, 2 fases. Una fase de almacenamiento o de llenado. El tracto urinario inferior va a servir para almacenar la orina en esa fase de llenado y luego, posteriormente, en una fase de vaciado, eliminarla, ¿vale? La fase de llenado, ¿qué características tiene una vejiga normal, sin patología? Pues no deja de ser un reservorio continente de baja presión. Es decir, ¿qué es lo normal durante toda la vida? Pues que la orina no se escape, que la vejiga sirva de almacén en esa fase de llenado. Si os dais cuenta y lo pensáis, esta fase de llenado es la que ocupa prácticamente la totalidad del día. Porque si os pensáis, paráis a pensar, a valorar cuánto tiempo dedicáis en vaciar vuestra vejiga, pues realmente
pues no llega a 1 hora, vamos, ni de broma, ¿no? Entonces, insisto, los síntomas o los problemas de esta fase de llenado son los que más suelen complicar el día a día. En cuanto al vaciado, la micción comúnmente conocida, pues la micción simplemente, la vejiga, dijéramos que hace de bomba, que es impulsora de ese líquido que es la orina, y luego hay un conducto que opone resistencia al paso de la orina, que es la uretra. Y básicamente de esto se trata la micción, de esa fase de llenado y de esa fase de emisión propiamente dicho o de esa fase de vaciado, ¿vale? Para que esto ocurra, para que esto funcione adecuadamente, esos órganos, esa vejiga que hablábamos y esa uretra tienen que estar correctamente funcionando los diferentes nervios que se encargan de esa vejiga y de esa uretra. En el aparato urinario inferior vamos a encontrar los 3 tipos de fibras nerviosas que hay en el organismo. Las que son sistema nervioso autónomo y luego sistema nervioso voluntario, que como el propiamente indica, es en el cual podremos trabajar. Lo otro no podemos controlarlo, pero lo que es voluntario sí podremos hacerlo. Y eso ya nos orienta un poco al tratamiento, al enfoque, de lo que hablábamos inicialmente, que en el suelo pélvico hay músculos y que esta inervación voluntaria es la que podremos trabajar cuando sea preciso. Entonces, todo esto que hace esta vejiga, esta uretra, estas fibras nerviosas, pues lo que veis en esta diapositiva son 2 dibujos muy sencillotes, pero yo creo que bastante gráficos, que es lo que pretenden. En la fase de almacenamiento o de llenado, lo que hablábamos, la vejiga se está relajada, se va llenando, pues para ser el almacenamiento, el almacén de orina que hablábamos. Y la uretra, pues está cerrada, está contraída para que haya esa continencia, para que no haya pérdida de orina. Y en el vaciado ocurre lo contrario, se contrae esa vejiga a la vez que se relaja la uretra, ¿no? El esfínter externo. Por tanto, tiene que haber coordinación entre vejiga y uretra. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una alteración en alguna de esas vías nerviosas que hablábamos, bien del sistema nervioso autónomo, bien del sistema nervioso voluntario? Pues cuando hay una alteración en alguna de esas vías, hablaríamos de una vejiga neurógena. ¿Qué sucede en una vejiga neurógena? Pues esa lesión en los nervios que se encargan de que la vejiga y la uretra funcionen correctamente van a ocasionar justo eso, un mal funcionamiento del tracto urinario inferior, un mal funcionamiento de esa relación de la vejiga y la uretra. Bien en la fase de llenado, en la fase de vaciado o ambas. Y en según qué casos, pues puede llegar a ocasionar una lesión orgánica del tracto urinario. Pues en los casos más extremos, una afectación a nivel renal, un deterioro de esos riñones. La buena noticia y el objetivo que se pretende en vejigas neurógenas, que se llaman así, insisto, las que tienen alteración de esas vías nerviosas, es impedir llegar a esa fase. Y la buena noticia, insisto, como veis en el texto ese que he puesto en inglés, que en la esclerosis múltiple y otras enfermedades lentamente progresivas, como puede ser también el Parkinson, el riesgo de afectación renal es mucho menor comparado, por ejemplo, con las lesiones medulares o con una espina bífida. Así que, bueno, por lo menos una buena noticia con la que partimos. Lo fundamental, pues un buen diagnóstico. Una vez que uno tiene síntomas, pues acudir a cualquier profesional de los que tienes en tu entorno para ver qué es lo que está pasando. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues en base a una buena historia clínica. La historia clínica se divide de un interrogatorio, que es lo que llamamos anamnesis, pues qué le pasa, desde cuándo y a qué lo atribuye, centrándonos en esos síntomas de la micción, en este caso los urólogos, y nos podemos apoyar en cuestionarios que hay validados ya específicos ya para esclerosis múltiple, tanto a nivel de función vesical, tanto a nivel de calidad de vida, tanto a nivel de salud sexual. Y un diario misional. Pues somos tan raros los urólogos que, pues bueno, pues en lugar de registrar diarios de lo que nos pasa durante nuestra vida, pedimos a los pacientes diarios en los que pongan qué cantidad de líquido toman, tipo de líquido, cuántas veces van al baño y si han tenido que ir con urgencia a la carrera o si ha habido algún escape, alguna incontinencia.
Luego, la exploración física pues es fundamental, sobre todo en la parte que estamos hablando y lo que comentaba Pepe, pues bueno, en el varón habrá que indagar la próstata, sobre todo en varones a partir de los 40, sobre todo 50 años. Y en la mujer pues hablábamos de la exploración vaginal, pero sobre todo lo que nos interesa es esa inervación voluntaria, esa inervación del suelo pélvico, ese nervio que es el nervio pudendo, ver cómo se encuentra ese suelo pélvico, qué tono hay, qué sensibilidad, eso nos va a dar la información. Y luego, pruebas complementarias en las que nos apoyamos. Pues, por ejemplo, hay la vejiga, pues los síntomas no son síntomas específicos. Puede pensar uno que tiene una urgencia micional por su patología de base, pero puede ser ni más ni menos que una infección de orina. Entonces, pues nos apoyamos en analíticas de sangre, analíticas y cultivos de orina, en ecografías, pero las únicas pruebas que tenemos a día de hoy para ver el funcionamiento de esa vejiga, tanto el llenado como el vaciado, sería inicialmente una flujometría que te va a ver la micción en aquellos pacientes que pueden hacer micción voluntaria y luego pues la prueba principal, la prueba diagnóstica para un problema funcional es el estudio urodinámico, ¿vale? Y las diferentes raíces. Esto si queréis, en otros talleres se puede profundizar con mucho más detalle. Entonces, en ese interrogatorio al paciente, aunque ya os digo que la vejiga, los síntomas no son específicos normalmente, más bien lo contrario, la vejiga es bastante mentirosa, pero sí podemos catalogar los síntomas en la fase de llenado, de almacenamiento, pues cuando el paciente te cuenta que tiene una incontinencia urinaria, cuando el paciente tiene nicturia, que es que se levanta por la noche de forma consciente a orinar, que no es lo habitual, cuando el paciente tiene poloaquiuria, que es ir muchas veces al baño y eliminar poca cantidad, y la urgencia micional, el típico que me meo y tengo que salir corriendo, dejar lo que estoy haciendo, pues eso estaría seguramente un síntoma de la fase de llenado de almacenamiento. En cuanto a la fase de vaciado, pues sería una disminución del calibre del flujo micional, es decir, el chorro más fino, que hubiera cierto goteo tras la micción, esto es más típico en el varón, en la hiperplasia benigna de próstata. La sensación de no vaciar por completo, que es el tenesmo vesical, y luego la disuria, que es un disconfort, un malestar pues, con la micción. Eso se puede haber experimentado pues, en una infección de orina, los síntomas así el síntoma más frecuente. Lo que os pongo en el cuadro de al lado, en pacientes con esclerosis múltiple ya puede haber problemas durante el llenado, el almacenamiento, al principio de la enfermedad en el 10% de los pacientes. Y luego, durante los primeros 10 años de la enfermedad se pueden desarrollar sobre todo síntomas de esa fase de llenado. El DOS es detrusor hiperactivo. Que la vejiga trabaje peor es solo un 25% de pacientes, eso es más raro. Y luego lo que veis de DSD, eso es cuando hay una falta de control entre la vejiga y la uretra, una falta de coordinación, perdón, no una falta de control, falta de coordinación. Sí que fundamentalmente, como veis, con ese recuadro lo que nos quiere indicar es que van a destacar los síntomas de esa fase de llenado de almacenamiento. Con esa historia clínica, con esa exploración, con esas pruebas complementarias, pues llegaremos a diagnósticos, pues como puede ser una vejiga hiperactiva con urgencia miccional, que se puede asociar o no de incontinencia urinaria de urgencia. Se puede llegar simplemente a un diagnóstico de incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria por rebosamiento es bueno, pues cuando la vejiga, aquel paciente prostático, pues entra en retención, está orinando poca cantidad muchas veces, te puede confundir con una urgencia. Cuando no hay esa coordinación que os decía entre vejiga y uretra, que se habla de micción no coordinada y micción disfuncional, y luego ese porcentaje menor de pacientes en los cuales la vejiga no va a tener la fuerza suficiente para ser esa bomba impulsora que hablábamos, ¿no? Se habla de vejiga contráctil y vejiga hipoactiva. Y con toda esta amalgama de diagnósticos y demás, pues evidentemente es importante porque los tratamientos son diferentes, ¿no? No es lo mismo el abordaje de una incontinencia urinaria de esfuerzo que de una urinaria de urgencia y, por supuesto, de los otros procesos. Lo bueno, que tratamiento, tenemos diversas herramientas terapéuticas. Siempre vamos a empezar de menos a más, ¿vale?
Inicialmente se habla de medidas higiénico-dietéticas, pues por ejemplo, evitar sustancias que pueden favorecer esa incontinencia urinaria de urgencia, como es cafeína, teína, el tabaco, evitar los picantes, pues por ejemplo, a la hora de una incontinencia urinaria de esfuerzo, bajar peso también ayuda. Y luego tendrías pues una serie de gama de tratamientos, desde farmacológico a quirúrgico. Y ya llegaríamos a lo que es el suelo pélvico neurógeno, el tratamiento fisioterápico, que aquí os quiero distinguir dos opciones que lógicamente Cristina profundizará más y que son la rehabilitación de suelo pélvico, la típica rehabilitación de, pues, después de un trabajo de parto, que puede quedar el suelo pélvico, esa musculatura afectada, pues es volver a coger fortaleza de esa zona. Y nos gusta distinguirlo de la reeducación del suelo pélvico, cuando hay esa descoordinación entre la vejiga y la uretra, es decir, que la vejiga se contrae, pero la uretra no se termina de relajar, pues es volver a hacer esa reeducación, ese biofeedback, hacer al paciente consciente de un hecho inconsciente, que es el trabajo de la musculatura del suelo pélvico, y eso es lo que queríamos recalcar. Básicamente esto es el aperitivo que yo os quería dar en estos 20 minutos y espero que os quedéis con ganas de más y yo encantado de profundizar más en el tema. En resumen, los síntomas urinarios en esclerosis múltiple, en patologías neurodegenerativas, no son infrecuentes, por desgracia, ya hemos visto. Los síntomas de la fase de llenado condicionan el día a día, suelen limitar bastante. Y la incontinencia urinaria no es normal ni cosa de la edad, como se ha oído durante muchos años, ¿no? Y un diagnóstico correcto con todas esas herramientas que hemos dado hoy unas pinceladas, lógicamente es fundamental para ver qué hay que tratar, qué es lo que está pasando. Y fundamental quedarnos con un mensaje positivo de que hay diversas y múltiples opciones terapéuticas y que cada día tenemos más herramientas para poder abordar estos problemas y que afecten lo menos posible en el día a día. Y luego ya lo de la pregunta ya lo dejamos para el final. Ahora dejo a Cristina. Pues muchas gracias y nos escuchamos en un ratito. Hasta ahora. A ver, ¿me escucháis bien? Sí. Cristina, se escucha bien. ¿Y veis la pantalla? Y vemos la pantalla. Sí, Muy bien. sí, te vemos y te escuchamos, sí. Muy bien. Pues veo que nos hemos coordinado estupendamente, aunque hemos hablado poco, pero bueno, más o menos me imaginaba que la ponencia del doctor Antonio Miguel López pues iba a ir más encaminada a sistemas urinarios y a la neurofisiología que nos ha explicado. Entonces, bueno, mi parte, mi objetivo va a ser más el abordaje desde la fisioterapia, como fisioterapeuta que soy, pero también otros profesionales de la salud, porque el abordaje terapéutico en el enfoque de suelo pélvico es más bien multidisciplinar. La ayuda psicológica, enfermería, el urólogo, el ginecólogo, pues todos los profesionales tenemos que estar un poco aportando nuestro papel dentro de estas alteraciones. Entonces, el objetivo un poco a nivel de la fisioterapia del suelo pélvico es dar a conocer la importancia de esta musculatura, como bien ha explicado, y a nivel de estabilidad también de fascias, ligamentos, la importancia y la repercusión que tiene para la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces los fisioterapeutas en neurología, pero también en otras áreas, tendemos a velar mucho por la funcionalidad en cuanto a marcha y movilidad. Y no nos damos cuenta que otras funciones se nos quedan un poco olvidadas y pueden ser más importantes para la calidad de vida de un paciente que incluso la propia marcha. ¿Por qué digo esto? Pues porque un estreñimiento a nivel intestinal, una incontinencia fecal o de gases, una disfunción sexual
muchas veces repercute más sobre la calidad de vida del paciente que el que pueda caminar mejor o peor, porque probablemente le limite para salir a hacer ocio, ir al cine o hacer viajes. Cualquier relación social se limita mucho con estas funciones. Entonces, es importante conocer, no ser expertos en estas disfunciones, pero sí conocer cuál de ellas me influye o me repercute a mí y qué posibles abordajes hay. Cada paciente va a ser un mundo, cada paciente va a necesitar un abordaje diferente. Aquí no hay una normativa, esto para todas las incontinencias urinarias o este otro abordaje para todas las alteraciones fecales o sexuales. Entonces, va en función de las alteraciones específicas de cada paciente, porque ya sabemos que no solo la esclerosis múltiple, todas las alteraciones tienen 1000 caras en neurología y cada paciente es totalmente diferente al otro. Hay mucha variabilidad en la clínica de cada persona. Bueno, esto ya lo ha comentado un poco el doctor López, sí. Por hacer un poco una distinción del suelo pélvico femenino y masculino, bueno, a nivel de fisioterapia nosotros nos centramos más en la estática que le puede aportar la musculatura, tanto la voluntaria como a nivel involuntario o a nivel de estática pasiva, los ligamentos, que son como tensores que nos van a dar esta forma de cada órgano o de cada víscera. Vemos aquí, por ejemplo, en la mujer, la autoestabilización que tiene la vejiga con el útero. A ver, perdón, voy a ver si veis mi cursor como un puntero que antes... ¿Veis el puntero? Bueno, vemos aquí que cada víscera se estabiliza sobre otra, se apoya sobre otra víscera, y esto es muy importante porque a lo largo de la vida ocurren ciertas alteraciones provocadas, por ejemplo, por un embarazo, por un parto o por una hiperplasia prostática o prostatectomía. Si me quitan la próstata, pues la estática de la vejiga cambia por completo en el hombre. Y bueno, sería aquí en la parte masculina, en la imagen de la derecha. Y a nivel de la mujer, pues un embarazo cambia muchísimo y altera mucho la estática también de estas estructuras. Y si la estática se altera, las funciones también. Entonces, ¿qué funciones tenemos importantes? Urinaria, como bien ha comentado el doctor López, pero también intestinal a nivel del recto, más posterior, aquí le tenemos pegadito al sacro, está apoyado sobre el sacro, pero también sexual y reproductiva, más relacionada pues en la mujer con el útero y vagina, en el hombre pues con ductos deferentes y tiene otra organización completamente diferente. Pero la forma y la posición de las vísceras correctas influyen que la función sea correcta, y sobre esto sí que podemos abordar desde la fisioterapia. Aquí vemos una especie de cordoncillos, no sé si veis blanquecinos, no sé si veis el cursor que tengo rojizo, pero estos cordoncillos me están marcando, perdón, ¿qué estáis hablando? ¿Veis el cursor? Se ve perfectamente el cursor, vale. Y cordoncillos también. Está todo vale. perfecto. Pues aquí, por ejemplo, a nivel del útero, el ángulo en que se posiciona el útero con respecto a la vagina viene definido por este cordoncillo, por llamarlo, es un ligamento, el ligamento uterosacro. Pero aquí también tenemos otro que me va a dar la forma, y ahora entenderéis un poquito más, del ángulo anorrectal, que va a ser primordial para que haya una continencia de gases o continencia de heces
pero también aquí en la uretra tenemos sus ligamentos que me están también conteniendo y dando una angulación determinada. Todo esto se puede ver alterado, ahora veremos, por varios episodios. A nivel urinario, ya nos ha comentado el doctor López que tenemos pues el deseo o no deseo de orinar como función, con qué frecuencia tengo este deseo, con qué frecuencia tengo la necesidad de orinar y luego en qué posiciones puedo hacer la micción más correctamente que en otras posiciones o qué posiciones me van a condicionar una posible incontinencia, que se me escape el pis. Y esto es una pauta que me puede dar un profesional y que es importante primero tener la educación, sobre todo porque es un abordaje muy rápido que podemos ofreceros, una educación rápida. Quiero destacar el ejercicio activo. Si necesito que cada víscera tenga su posición concreta, ¿qué opináis sobre el ejercicio activo? Cuanto más actividad tenga el paciente, mejor tono van a tener esa hamaca, esos músculos que me están dando un sostén, una especie de cuenco a las vísceras. Y si están bien posicionadas, la función va a ser mejor. ¿Qué pasa con el ejercicio? ¿Veis aquí las flechitas azules? Pues que me van a provocar mal hecho, me pueden provocar muchas fuerzas sobre esta zona pélvica, esta zona de suelo pélvico. Si tengo muchas fuerzas y además yo tengo poca fuerza en la hamaca que tengo aquí del suelo pélvico, pues las vísceras se van a caer o van a cambiar su estática y van a cambiar su función de continencia de orina, de continencia fecal o a nivel sexual también puede verse afectado. Entonces, el ejercicio activo es muy importante, pero bien pautado. A nivel intestinal, puedo también frecuencia, con cuánta frecuencia acudo al baño. En cuanto a función también es importante qué posturas necesito para que la función sea correcta y luego también es primordial la ingesta de líquidos y la alimentación para que las heces estén blandas y pueda darse correctamente. Esto es un tema que también a partir de cierta edad, a partir de 60-65 años, empieza a causar estrés ya sin patología neurológica. El estreñimiento es muy común a partir de cierta edad. ¿Pero por qué? Porque hay una disminución del ejercicio activo. Entonces, cuanto más actividad, mis heces estarán menos consistentes y será mucho más fácil hacer el vaciado, la defecación. Pero fijaros en estos ángulos, están dibujados en azul, que son primordiales para la continencia de heces y de gases. Si yo tengo fuerza en este músculo, en el puborectal, y es muy difícil localizarle, sobre todo en pacientes con alteraciones neurológicas que puedan tener afectación propioceptiva, que es un tipo de sensibilidad profunda, si yo no localizo bien mi músculo y no sé cómo contraerle, y aparte he tenido algún episodio traumático como un parto, es posible que pierda este ángulo y se transforma en una incontinencia fecal. No tengo ángulo, la caída no hay continencia, la caída es mucho más fácil y todo depende del esfínter externo. Y como bien ha dicho el doctor López, principalmente estas funciones dependen más del sistema nervioso autónomo que del voluntario. Entonces, yo puedo tener un papel activo y un papel voluntario, pero casi todo el papel es involuntario. Y esto también lo tengo que conocer. Es importante saber hasta dónde puedo llegar. A nivel ginecológico, en cuanto a la mujer, pues tenemos el parto, principalmente también el embarazo y
como agente causante de disfunción. Sumado a una posible alteración neurológica, pues es un factor importante predisponente de alteraciones en el suelo pélvico. El aumento de peso durante el embarazo, cómo ha sido la salida del bebé, si me han tenido que hacer alguna rajita que es la episiotomía, si han tenido que utilizar instrumentos como forceps, pues me puede condicionar que toda esa estática pélvica, toda esa forma de cuenco se va a deformar completamente y las repercusiones son a nivel de las funciones tanto urinarias como fecales también y sexual, por supuesto. Nuevamente el ejercicio post-embarazo es primordial. El ejercicio activo me va a volver o va a intentar volver a mantener de nuevo una estática pélvica. A nivel sexual, tanto para hombres como para mujeres, tenemos diferentes fases que casualmente, veis, cada fase va a tener una inervación predominante y esa inervación se relaciona con las fases, con la inervación urinaria que os contaba sobre detrusor, a nivel de vejiga y de uretra, sobre esa inervación, esos nervios, perdón, a lo mejor la palabra inervación no suena mucho, pero es quien transmite a nivel del sistema nervioso la orden de activarse, pues van a ser los mismos nervios que trabajen en la función sexual. Por lo tanto, una persona con alteraciones urológicas probablemente también tenga alteraciones sexuales. Y la función sexual es primordial principalmente para la relación social, pero por su agente tan dependiente a nivel anímico. La función sexual, por toda la química que implica a nivel hormonal, pues va a ser un antidepresivo natural muy importante. Entonces, que se acabe por síntomas como una fatiga, por las alteraciones neurológicas en sí y las vías que pueden estar cortando la sensación de excitación o de deseo, no poder llegar al orgasmo por una alteración simpático-adrenérgica o no poder llegar a una eyaculación va a condicionar, por ejemplo, también a nivel reproductivo, pues la necesidad, por ejemplo, de ser padre o madre. Entonces, que esta función sea bien valorada, bien evaluada y bien tratada también es importante porque hay soluciones, tanto farmacológicas como físicas. Y de nuevo, el ejercicio activo es fundamental. Aquí tenemos un apartado que no he comentado de la lubricación, que también es dependiente de la edad. Cuanto mayor edad, sobre todo posmenopausia, menos estrógenos y la lubricación evidentemente ya naturalmente va a disminuir. Bueno, tenemos también que tener el conocimiento de los abordajes que hay para esta limitación, que también existen. Y luego, ¿cómo evaluamos estas funciones? Pues el doctor López ya nos ha hablado de que existen escalas y cuestionarios a nivel urinario, pero también a nivel de las otras funciones. Estos cuestionarios muchas veces son autocomplementables. Conviene rellenarlos quizá con ayuda de algún profesional ante dudas de cómo contestar a ciertas preguntas, pero como son funciones muy íntimas, suelen ser autocumplimentables, entonces yo voy rellenando mi cuestionario. Me suelen dar resultados bastante fiables, bastante objetivos sobre qué alteraciones en la función tengo y la puntuación pues va a poder variar con los abordajes que reciba. Entonces es muy bueno tener cuestionarios, rellenar cuestionarios para ver cuál ha sido la evolución tras un tratamiento, por ejemplo. Ya os digo que un tratamiento físico activo va a condicionar la mejora en estas funciones probablemente.
No en todos los casos, evidentemente, pero en muchos casos sí. Y bueno, pues estos cuestionarios se van a dividir en varias áreas o dominios. Por ejemplo, a nivel sexual, pues va a haber un apartado de deseo, un apartado de función de dolor, ¿vale? ¿Y para qué los utilizamos? Pues bueno, ya hemos dicho que para conocer la efectividad de un tratamiento, que es uno de los puntos, también para hacer estudios de investigación que beneficien luego pues, el abordaje futuro de mi patología, que eso no solo me beneficia a mí que haya investigación, sino a otros pacientes en el futuro, para conocer la situación inicial sin más, para plantear objetivos de tratamiento y para planificar el tratamiento en sí. Porque en función de los dominios que estén alterados, pues voy a recibir un tratamiento u otro. Importante al rellenar estos cuestionarios que sea bastante verídica mi respuesta, no rellenar por rellenar. No hay respuestas malas o buenas, aquí no hay lo he hecho bien o lo he hecho mal, no, cada uno pues va a tener su puntuación en función de su limitación y sus disfunciones. Y que, bueno, pues normalmente como es un área, el área de función sexual sobre todo, pero también todo el área de abordaje del suelo pélvico es un área bastante íntima y se suele firmar un consentimiento informado donde me dan sobre todo mucha información sobre qué se está evaluando y yo consiento ser evaluado sobre este área porque no es lo mismo que me traten los músculos de un brazo, sino que es un área bastante íntima y requiere de un consentimiento informado. Bueno, a nivel urinario ya nos ha comentado un poquito, lo voy a pasar, cómo puntuar síntomas de vejiga neurógena. Bueno, síntomas tanto de incontinencia, en este cuestionario pues se habla de posible sondaje, de con qué frecuencia, tengo pérdidas de orina y muchos ítems más. Y luego a nivel intestinal, pues también hay cuestionarios específicos que me van a detectar si tengo incontinencia de sólidos, incontinencia pues líquidos más con una diarrea o incontinencias de gases. ¿Es normal? Los gases, bueno, pues hasta cierto punto, cuando los gases son muy frecuentes, se escapan con mucha frecuencia y no tengo la capacidad de sostener de aguantar el gas, pues eso es una incontinencia de gases y se puede tratar. Y luego, pues el abordaje terapéutico va en función de las respuestas a estos cuestionarios. Y también para el estreñimiento, pues hay un cuestionario que va a identificar cómo son mis heces. Y en función de eso, pues también el abordaje. En el área sexual también hay cuestionarios aquí diferenciados, porque el área sexual femenina y masculina pues es la mayor diferencia a nivel del suelo pélvico, con preguntas, como digo, íntimas, por eso el contestarlas pues es más autónomo. Y luego, bueno, pues os quería hablar de una compañera también que está construyendo y validando un cuestionario de alteraciones vaginales, esto es para mujeres, y que nos hemos encontrado que son muy predominantes, ya no solo en neurología, sino en personas sin ningún tipo de diagnóstico, pues hay alteraciones vaginales que no son tratadas. Y bueno, pues si alguien está interesada en participar en este estudio que está haciendo mi compañera, esto es solo para mujeres entre 18 y 60 años y que presenten molestias o dolor a penetración vaginal, ya no se habla solo de relaciones sexuales, sino cuando te hacen una autoexploración, un examen ginecológico o cuando tengo que utilizar algún dispositivo como un simple tampas o una copa vaginal, una copa menstrual, perdón, pues vamos a construir este cuestionario porque no existía nada similar para poder valorar estas alteraciones. Entonces, bueno, pues aquí está el correo de la investigadora principal, que si alguna mujer está interesada, pues durante el mes de mayo vamos a realizar este estudio. Bueno, y luego a nivel del suelo pélvico con relación a las alteraciones neurológicas, voy a hablar un poquito más del abordaje desde la fisioterapia.
el abordaje más a nivel muscular también, pero a nivel también de educación terapéutica, que esto tiene, como he dicho, mucha implicación de otros profesionales, también del trabajador social, del psicólogo, o neuropsicólogo, de enfermero, enfermera. Pues el abordaje va a depender de qué función está alterada y para eso primero evaluarlas. ¿Qué tenemos en cuanto a abordaje? Lo primero, educación. No tenemos que ser expertos en lo que es el suelo pélvico, pero sí conocer cuál es mi problema y cómo le puedo aliviar. Entonces, estos abordajes de educación terapéutica se hacen tanto grupales como individuales y necesitan un seguimiento y son la clave del éxito del tratamiento. Un tratamiento de suelo pélvico necesita previamente una educación, saber qué estoy haciendo y para qué. Luego tengo el ejercicio terapéutico. Habéis visto también en todas las diapositivas cómo ponía ejercicio activo. Pues el ejercicio terapéutico no es hacer ejercicio de cualquier manera, sino controlado, con un fisioterapeuta que me diga qué puedo hacer yo y qué no puedo hacer yo. Que me eduque también en la propiocepción que decía, de detectar cuál es este músculo. Pues el fisioterapeuta me va a ayudar a encontrar el músculo que tengo que trabajar, por ejemplo, para la continencia fecal. Que me va a ayudar a hacer un control muscular. No consiste en hacer ahora mucho ejercicio sin control. Consiste en hacer ejercicio pautado porque, por ejemplo, en esclerosis múltiple tenemos un problema de hiperactividad vesical que se puede ver perjudicado por una actividad descontrolada o una actividad, por ejemplo, abdominal, ejercicio físico abdominal, me puede empeorar la continencia de orina. Entonces tiene que estar controlado y tengo que saber cuándo puedo y cuándo no. Y no todo es contraer, sino también saber relajar. Por ejemplo, para un estreñimiento o para la micción, necesito también saber relajar y todo esto al lado de un profesional que me ayude. Tenemos también maquinaria como electroterapia, electroestimulación, que son los típicos electrodos que se ponen o bien a nivel intracavitario, a nivel del recto, a nivel del ano más bien, a nivel de la vagina o bien a nivel del tobillo, por ejemplo, en la estimulación del tibial posterior es muy frecuente o suele dar resultados bastante positivos cuando hay una hiperactividad del detrusor para calmar esa vejiga, cuando hay demasiada necesidad de micción, pues a nivel del nervio tibial que pasa por el tobillo también podemos controlar esa hiperactividad. El biofeedback, que también nos ha comentado el doctor López, también me va a ayudar tanto a saber cuándo contraer y cómo contraer, como cuándo relajar y cómo relajar, mediante pues igual un aparato que visualmente me va a dar mucha información sobre cómo lo estoy haciendo. La radiofrecuencia, que es esa imagen, correspondería a esta máquina, a este cabezal, es calor profundo que cuando hay alteraciones vaginales pues ha demostrado ser bastante efectiva. Cuando hay alteraciones en la vascularización, principalmente a partir de cierta edad, pues ha mostrado ser bastante efectiva porque aumenta la circulación sanguínea. Bueno, y no todos los tratamientos son iguales, ya voy acabando. Todo necesita de una evaluación precisa, de evaluar a cada paciente con sus necesidades y de adaptar un tratamiento individual para cada persona. Bueno, ya sin más, quería presentaros. Hemos hecho entre la profesora y decana de la Universidad de Castilla-La Mancha, bueno, de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, Asunción Ferri Morales y yo, pues hemos escrito el capítulo de función vesical, intestinal y sexual neurógenas en lesión medular, que recientemente se ha publicado en el libro de fisioterapia en el paciente con lesión medular. Esto no es para
pacientes, sino para profesionales. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que la educación terapéutica es muy importante, pero no podemos pretender hacernos expertos en una materia. Tenemos que ser expertos cada uno en nuestra profesión, pero no tenemos que llenarnos tampoco de mucha información. Yo tengo pues un caso de una paciente que se compró un libro de fisioterapia. Bueno, era una paciente, yo he trabajado muchos años en el Centro Estatal de Daño Cerebral y esta chica se compró un libro de fisioterapia para tratar afectaciones neurológicas. Al final se llenó la cabeza de información y eso pues no es objetivo, pues porque no tienes la formación de los años que conlleva una carrera y al final te vuelves un poco loco con tanta información. Pero bueno, como aquí sabía que también había profesionales, pues presentar un poquito este libro que está recién salido del horno. Y sin más, pues ya procedo a dar paso a los comentarios, dudas, agradecer mucho la invitación a este taller y dispuesta a contestar a todas las inquietudes que tengáis. Muy bien. Cristina y Antonio, ¿se me escucha bien todo el mundo? Sí, creo que sí. Sí. Nada, daros la enhorabuena por la exposición. La verdad es que ha estado súper interesante. Sabéis que es un tema que nos interesa, así que yo lo he disfrutado muchísimo. Y agradeceros de nuevo vuestra participación. Vamos a abrir el turno de preguntas, si os parece. Hablamos un poquito y luego voy a leer el chat, que ha habido alguna preguntita por ahí. Así que vamos a abrir, quien quiera preguntar que abra su micrófono y que comente, ¿vale? Pepe, ¿nos ha quedado todo claro? ¿No tienen ninguna duda? No, te digo que mi pregunta ya la lancé al principio. Pero bueno, vuelve por favor, Pepe, a preguntar, que es que a mí, por ejemplo, ya se me ha olvidado. Vuelve a preguntar. No, sí. La relación de la hiperplasia benigna de próstata y el suelo pélvico. Pero yo creo que más o menos se ha tratado. A ver, Pepe eres, ¿verdad? Sí. Mira, soy Antonio, el urólogo. A ver, yo medio en broma, medio en serio, a los pacientes les digo que a partir de los 50 años hay dos tipos de hombres. Los que van a tener hiperplasia benigna de próstata y los que ya la tienen. ¿Qué te quiero decir? Que no damos salud nosotros, pero tenemos la condena de la dichosa próstata. Entonces, evidentemente, lo que comentaba Cristina, algún tratamiento, por ejemplo, para la hiperactividad que pueda generar esa hipertrofia benigna de próstata, sí se puede usar, pero al final tienes una causa como tal. Entonces, los tratamientos así habituales, estandarizados para la hiperplasia benigna de próstata, pues básicamente es el tratamiento farmacológico que se tiene para mejorar los síntomas que pueda tener el varón con esa hiperplasia benigna de próstata, y llegado el momento pasar a un tratamiento farmacológico que ya pueda frenar un poquito ese tamaño de la próstata, esa evolución natural, y ya por último el quirófano. Entonces, para responder un poco a tu pregunta, no son tratamientos, el tratamiento del suelo pélvico, salvo que me corrija Cristina, no es ni mucho menos el tratamiento principal de esa hiperplasia benigna de próstata. Son tratamientos más bien puntuales, muy específicos. Aunque sí bien es cierto que luego, una vez, si te tienes que someter a una cirugía, pues bien tener un suelo pélvico, dijéramos, en condiciones, te puede ayudar a alguna complicación, como puede ser una incontinencia de esfuerzo por afectación del esfínter en la cirugía, que no es lo habitual, pero bueno. Entonces, básicamente eso, Pepe, a nivel terapéutico no hay mucha relación y, lógicamente, la próstata como tal sí está dentro del suelo pélvico, pero no hay una musculatura como tal en la propia próstata porque son fibras nerviosas autónomas que se puedan tratar. No sé si con eso respondo a tu pregunta, si quieres puntualizar algo más. Perfectamente, muchísimas gracias. Bueno, yo comentarte simplemente a nivel terapéutico, como bien ha dicho el doctor López, no
no tenemos mucho que hacer a nivel de fisioterapia, pero sí la educación también vesical, en qué momentos conviene que haya más ingesta de líquido. Está ligado a mucha frecuencia de orina por la noche, urinaria por de micciones nocturnas. Entonces, si a partir del mediodía por la tarde hay menos ingesta de líquidos, eso, por ejemplo, va a favorecer que esas micciones nocturnas, que son bastante incómodas, tener que levantarse 3 y 4 veces por la noche al baño, pues no se den con tanta frecuencia. Entonces, sí que hay, nuevamente, hay escalas que valoran el paciente tras hiperplasia prostática o tras cirugía. Y nuevamente, pues hay un abordaje adecuado a cada paciente en particular. Y bueno, pues no tenemos la varita mágica, pero sí que el conocimiento pues te hace sobre todo dar muchos consejos de qué se debe de hacer en cada momento. Buenas tardes, soy Begoña Aguilar y soy afectada de esclerosis múltiple. Quería preguntaros, yo creo que es Cristina la que me podría responder, si es, cómo es más correcto que haga el ejercicio de la retención de la orina cuando tengo orina, que soy capaz o todavía puedo distinguir la micción y la interrupción de la micción, o cuando no tengo micción. El trabajo del suelo pélvico conviene hacerlo fuera de la función de micción, porque la función está controlada por un sistema autónomo, involuntario. Entonces, si nosotros intentamos dar voluntariedad y controlar esa micción, estamos haciendo un cortocircuito en parte. Entonces, ya desde hace mucho tiempo se decía no al stop pipí, no al cortar, por ejemplo, durante la micción, no al cortar el flujo, la orina, sino previamente sí que intentar controlar. O sea, si yo tengo necesidad, puedo hacer contracciones, como mucho, pero tampoco conviene prolongar la continencia. ¿Por qué? Pues porque el detrusor te está avisando, te está diciendo que necesito orinar, entonces estás bloqueando al detrusor y le estás diciendo, no, ahora no quiero. Y eso, pues con el tiempo, puede también alterar la función del detrusor, que es el músculo que exprime la vejiga. Entonces, conviene mantener la función lo más correcta posible y el trabajo de continencia voluntaria, trabajarle fuera de la función de orinar, previamente, cuando no tengo ni siquiera deseo. Vale, muchas gracias, sí, porque tenía el error de intentarlo hacer de vez en cuando en un proceso de micción consciente. Gracias, Cristina. Sí, como bien dice Cristina, al final es la musculatura que se utiliza a la hora de trabajar. Entonces, hace años se daba esa recomendación. Para identificar la musculatura, usted corte el chorro o la micción para saber qué músculos tienes que trabajar. Pero luego, evidentemente, todo el trabajo lo tienes que hacer fuera de la micción, por lo que también estaba exponiendo Cristina, ¿no? Entonces, pues eso, pues simplemente puntualizar eso. Hola, buenas tardes. Perdón, un comentario solo. Y luego, importante también, tenemos que conocer hasta qué punto podemos nosotros hacer actividad. Entonces, el porcentaje de actividad del esfínter voluntario es muy inferior al esfínter involuntario. Entonces, por mucho hacer el trabajo de suelo pélvico, quizás no vayamos a conseguir la continencia. Tenemos que ser conscientes también de eso. Por eso, importante los hábitos y la educación vesical, aparte de la contracción, que no es la panacea a nivel urinario.
Perdón, que había cortado por ahí. Yo quería hacer un comentario, si me permitís, me presento. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Montañas Rubio, soy médico rehabilitadora de aquí de Toledo, y parte de mi labor asistencial la dedico a valorar patología de suelo pélvico, disfunciones de suelo pélvico en general. Sí que es cierto que estamos hablando, la patología en la que se está hablando en estas charlas versa sobre la disfunción del suelo pélvico neurógeno, que es una parte, por suerte, bastante muy pequeña, es un porcentaje muy pequeño de las valoraciones que hacemos, porque el control, sí, por lo que hemos podido ver en estas charlas, es complicado. El tratamiento de estas patologías son difíciles. En primer lugar, por supuesto, quería daros la enhorabuena a los ponentes, han sido muy, muy buenas. Y por otro lado, simplemente quiero puntualizar, que se ha comentado en las charlas, pero creo que sería importante incidir en esto, que la disfunción de suelo pélvico en un paciente con una enfermedad neurológica, lo que llamamos una vejiga neurógena o un intestino neurógeno, son patologías que versan a nivel de el control involuntario de estos sistemas, esa afectación nerviosa. De este modo, ese control nosotros no lo podemos realizar de forma consciente al ser involuntario, y es necesario, muy, muy, muy importante, hacer una valoración, evidentemente multidisciplinar, pero individualizada de cada paciente. ¿Por qué? Porque aparte de tener el control involuntario, que es la mayor parte del control de estos órganos o sistemas, como son el sistema urológico y el intestinal, el digestivo, aparte de eso también tenemos una parte que es voluntaria, que como comentaba Cristina, este control es un poquito más pequeño, es una parte un poquito más pequeña, pero que es fundamental a la hora de poder tener una buena educación tanto vesical como intestinal. ¿Qué quiero decir con esto? No quiero intentar que pues se piense que es una patología que no se va a poder mejorar, ni muchísimo menos. Es una patología que se debe valorar, que se debe tratar, y que por lo que me llega a mí a consultas, como ya os digo, como médico que valora este tipo de patologías, es un porcentaje muy, muy bajito. Y creo que es que también está bastante infradiagnosticado, porque es algo de lo que no se habla. O sea, sí que es muy sencillo que si yo de repente en un brote de esclerosis pierdo la fuerza o la sensibilidad en una parte de mi cuerpo, en una zona de mi cuerpo, yo consulto por ello, pero sin embargo, si tengo una patología de suelo pélvico, es decir, si de repente yo era capaz de contener el pis sin ningún problema y podía hacer pis sin problema al baño cuando tenía ganas, ahora de repente tengo escapes, o tengo escapes de heces, o tengo escapes de gases. Es una patología que se suele consultar muchísimo menos, que además por pudor o por desconocimiento muchas veces no se consulta, no se pide valoración, y es fundamental porque puede haber, por supuesto, puede ser una disfunción que venga asociada a la enfermedad, es decir, como había comentado el doctor López, 2 de cada 3 pacientes pueden tener afectación a nivel de vejiga, intestino neurógeno, pero hay un 33% de esos pacientes que no, que la afectación, en el caso de que lo desarrollasen, pudiera ser por otras causas, pues por un estreñimiento crónico, por una disfunción del suelo pélvico derivada de un embarazo, de un parto, de una mala dinámica. Es decir, se pueden asociar muchas otras cosas, aparte de la vejiga y del intestino neurógeno, que no tienen por qué ser derivadas de la enfermedad neurológica, y que sí que necesitan pues una valoración completa y un estudio individualizado para poder derivar tratamientos y diagnósticos enfocados en el paciente para mejorar su calidad de vida, que creo que al final es lo que todos estamos buscando, que el paciente pueda estar mejor. Y por otro lado, ya lo último que quería comentar, que me estoy alargando un poquito, perdón, lo último que quería comentar es que una cosa que también han comentado el doctor López y Cristina es que una de las bases fundamentales es la educación, de manera que las medidas higiénico-dietéticas, es decir, intentar controlar las veces que voy al baño, cómo voy al baño, cómo hago pis o cómo hago de vientre, o qué alimentos tomo o cómo los ingiero, de qué tipo, todo eso es fundamental para poder hacer un manejo correcto de esa parte que es involuntaria, pero que tiene una parte que nosotros podemos controlar. Y por supuesto el ejercicio físico dirigido también hay que, es como os comento, dirigirlo, es decir, no vale cualquier cosa y ya, sino que lo ideal sería ponerse en manos de profesionales para poder hacerlo de una forma correcta. Si no, se pueden hacer dinámicas alteradas o incluso estar agravando una patología que tenemos previa que no hemos podido diagnosticar. No sé si ha quedado más o menos claro. Gracias. Muchas gracias.
Gracias, Montaña, por tu aportación. Evidentemente no puedo estar más de acuerdo. Y evidentemente es crucial la educación, el conocimiento, como decía Cristina, individualizar los tratamientos y sobre todo pues es eso, el tema está descrito por multitud de artículos científicos y eso no se cuestiona, los tratamientos dirigidos tutelados por un profesional, porque si no es como yo mañana voy al gimnasio, hago 3.000 abdominales y no vuelvo, ¿no? Y no sirve de nada, ¿no? Es contraproducente. Y como bien dices, en cuanto a intestina y vejiga neurógeno, el punto de partida es el estilo de vida, ¿no? Has estado todo allí en parapléjicos rotando, pues lo primero del intestino neurógeno es lo que comemos y cómo lo comemos. Con la vejiga también influye, ¿no? El tipo de líquidos y determinados alimentos. Así que, pues, me alegra que matices todo lo que hemos intentado, Cristina y yo, traeros aquí esta tarde y esperemos que quede pozo y, oye, a ver si lo que decíamos, que esto sea el aperitivo para siguientes talleres y siguientes oportunidades de profundizar algún tema, lo que queráis y lo que necesitéis. Muy bien, Montaña, muchas gracias por tu aportación. Teníamos 2 manos levantadas. Yo creo que Pilar, quieres hacer una pregunta desde hace un ratito, ¿verdad? Y después Jesús creo que también quiere. Así que bueno, doy paso a Pilar, cuando quieras, Pilar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Pilar, afectada de esclerosis múltiple, con un problema importante ya en tema pues de vejiga, porque tengo la vejiga contráctil, estoy con sondajes diarios 4 veces más o menos al día. Desde hace un año, después de una lucha tremenda, me he sentido súper identificada con el tema de que es algo que... El caso es que yo sí que lo hablé desde el principio, porque desde el principio yo dije lo que me pasaba, que no podía hacer pis, que me costaba muchísimo, que el chorrito era muy fino, no me vaciaba nunca, siempre estaba con la vejiga llena. Y bueno, pues no le dieron la suficiente importancia hasta que ya llegó un día diciendo que es que yo me sentaba en el baño y tenía ganas de llorar directamente. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empiezo un proceso de pruebas, videoaerodinamia, todo el proceso y bueno, pues se me diagnostica esta vejiga contráctil y por alguna lesión que debe haber a nivel medular y estoy con sondajes. Entonces, bueno, pues ahora ya desde hace un año por infecciones repetidas, pues ya me han mandado la vacuna esa maravillosa que estoy esperando que llegue, tomando sobrecitos de Cisticlen y tal, y bueno, pues nada, en ello estoy, ¿no? Pero sí que es cierto que me he encontrado con distintos urólogos que me han dado distintas versiones en cuanto al tema, creo que lo llamáis, no sé, la maniobra crepé o algo así, o no sé, lo de apretarte para ayudar a que salga más pis. Unos me lo han recomendado y otros no. Entonces quería preguntaros si, a ver, yo ya el último urólogo que me vio, creo que en parapléjicos, recuerdo Álvaro Barroso, puede ser, no sé si le conocerá. Bueno, pues, sí, claro. Pues él me dijo que no lo hiciera y no lo estoy haciendo. Pero bueno, hay veces que es cierto que como que te da ganas de apretar a ver si sigue saliendo algo más. Entonces, no sé qué me recomendáis. Revisando para la charla y lo que ya conocíamos, hay que diferenciar entre el Valsalva y el Credé. El Valsalva es lo que todos hacemos cuando vas al baño, hacer deposición, apretas, ¿no? Vale. Y el Credé dijéramos que tú encima, debajo del ombligo o encima del pubis, te aprietas ahí con las manos hasta que te dejas marcados los dedos, prácticamente, ¿no? Eso es. A ver, eso... las guías recomiendan no hacerlo. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que una vejiga que no tiene unas presiones altas, que suelen ser las peligrosas para lo que hablaba el riñón, la vejiga no trabaja, pero tú le transmites esa presión con ese trabajo abdominal. Entonces no se recomienda porque puede ocasionarte que la orina vaya hacia atrás hacia los riñones, infecciones de riñón, que se acaben fastidiando esos riñones. Luego también, pues, prolapsos del suelo pélvico, es decir, que la vejiga se pueda caer, hemorroides. Entonces, bueno, en algún paciente puntualmente, si la presión no es muy alta y demás, se puede realizar, pero la recomendación es que no. Porque igual que hay muchas herramientas, el problema de la vejiga que no trabaja, hay poco podemos
hacer a día de hoy. Lo que podemos hacer, Pilar, es lo que viene haciendo. Es decir, los sondajes. Sí. Es verdad que en mi vida mejoró. Yo sé que es un rollo al principio. Yo sé que es un rollo pero ahí se corta. Yo al final intento es transmitiros lo siguiente, que pues bueno, tienes dos modalidades de emisión, la que tiene todo el mundo y la que te has aprendido. Pues bueno, tú tienes esa pose y ese saber estar, esa chulería madrileña, pues lo son. No es, permíteme, que es bueno para poder llevarlo lo mejor posible. Entonces, bueno, de momento, para mantener la salud de la vejiga, lo que es llenarse y vaciarse con normalidad, a día de hoy lo que te podemos ofrecer es lo que estás haciendo. Ojalá adelante pues haya las investigaciones, podamos, porque a nivel de fármacos tienen más efectos secundarios que beneficios. Hay por ahí descritos en los libros, pero no, al final no se usan en la práctica. Se puede usar lo que se usan los pacientes prostáticos, un alfa-bloqueante, para facilitar la salida, lo que os decía, como la uretra genera una resistencia al paso de la orina, pues para relajar un poco el cuello de la vejiga, lo que hablaba del esfínter autónomo, del esfínter interno, antes tanto Cristina como Montaña, pero bueno, eso tampoco es, no es la panacea. Así que, en resumen, mejor no lo puedes estar haciendo. Vale, no me recomendaron fármacos, de hecho, y dijeron que mejor que no. Y sí que es cierto que es un poco, te limita en la vida, pues eso, en planes, tal, pero es cierto que mi vida mejoró porque con el sondaje me consigo vaciar y fue para mejor. Lo que es crucial es que sepas sondarte sentada, porque yo entiendo que teniendo que sondarte tumbada limita más, pero si eres capaz de hacerlo sentada, prácticamente en cualquier sitio. Sí, efectivamente, así lo hago. Y intentando tener las mayores medidas de higiene y ya está. Y ahora a ver si evitamos las infecciones con la vacuna y tal. Y con eso ya, pues, la reina me voy a hacer yo de esa. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, Jesús. Alicia. Sí. ¿Quién me llama? Soy Pilar Gallego. Hola, Pilar, es que no te veo. Ahora sí te veo. Cuenta. ¿Me veis? Bueno, es que cuando has dicho Pilar he empezado a hablar y luego me he dado cuenta que no era yo, pero es que yo tampoco veo a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Pilar Gallego y quería hacer una pregunta un tanto rara, o yo no lo sé. Llevo 30 años con esclerosis múltiple y nunca he tenido problemas de orina, ni de vejiga, ni nada. Pero últimamente... además es que yo soy de las que me voy de mi casa y hasta que yo no vuelvo mi grifo está cerrado, vamos. Entonces, cuando llego a mi casa lo primero que hago, entonces quería preguntar si psicológicamente afecta algo el que tu mente te diga ahora sí o ahora no. Entonces, últimamente es que no me da tiempo a bajarme los pantalones. O sea, la gota se sale seguro. Y entonces, pues claro, yo digo, no sé si será por la edad, si será por la enfermedad o si será porque ya mi cerebro ha dicho, vete a la porra, va a ser cuando tú digas, es cuando tiene que salir. A ver, como bien comentaba Montaña, pues la vida va pasando, ¿no? Aparte pues eso, puede ser la próstata, puede ser pues con los años el trabajo de parto, si has tenido hijos. Entonces eso evidentemente habría que evaluarlo en profundidad. Bien es cierto que el componente así nervioso de la admisión también influye. Hay mucha gente que te cuenta que cuando llega a casa saca las llaves del bolso, que me meo, que no puedo, ¿no? Pero en definitiva, Pilar, habría que valorarlo detenidamente por ver si llevas 30 años, probablemente no tenga nada que ver con la patología de base. Habrá que ver, pues eso, si es simplemente, pues, como comentaba Montaña, pues el DNI, ¿no? O la pila de años que todos vamos cumpliendo, ¿no? Y habría que evaluarlo. No te puedo dar así, me gustaría, pero así sin valorarte entiende que es poco menos que imposible. Pero psicológicamente puede afectar, quiero decir, puede ser que... Hay un componente... Por ejemplo, yo estoy durmiendo por la noche y no me levanto ninguna vez,
Pero como me despierte una noche, aunque sea por un ruido o por lo que sea, tengo que levantarme. Lo que te decía, hablábamos de que hay nervios que no controlamos. Entonces, para el tema de, por ejemplo, una vejiga muy nerviosa, siempre decimos evitar estrés y situaciones de nerviosismo, pues de exámenes, tensiones familiares, yo qué sé, los problemas del día a día, pues eso hace que estemos más meones de lo habitual. Entonces, evidentemente, sí hay un componente ahí que influye. Pero como todavía no nos dejan recetar viajes a Menorca, pues no... tenemos que manejarnos con otras cosas. Muchas gracias. Yo quería comentar al respecto que hay un componente también del que no hemos hablado, un porcentaje del cierre considerable, el 30%, es la vascularización de un plexo venoso que hay en la uretra. Entonces, esa vascularización la perdemos con los años. Los estrógenos van bajando y igual que a nivel de la vagina vamos a perder calidad y se va a ir atrofiando, pues a nivel de la uretra vamos a perder cierre de por sí. Entonces, como la voluntariedad tampoco tiene un porcentaje tan alto, pues ya de por sí por la edad, pero a ti y a todas las mujeres nos va a pasar. Que por la edad de por sí vamos a tener más problemas de incontinencia, hayamos parido o no. Si hemos parido, pues un componente extra. Y luego lo que hablábamos de la educación básica. Yo lo que tengo que conocer es qué puedo hacer para evitar situaciones incómodas o de incontinencia. O qué puedo hacer también, pues probablemente me tengo que plantear ponerme una compresa, aunque sea finita, para evitar sentirme mal si tengo una pérdida. Pero también, ¿qué puedo hacer? Pues lo que decía también, ha dicho el doctor López, evitar cafeína, evitar teína, que va a volver un poquito más loca al detrusor y va a dar más señales de me estoy orinando. Entonces, hay ciertas cositas que sí tenemos como factores que sí que podemos influir sobre ellos. Yo, por ejemplo, que mi vejiga también está un poco loca, yo evito la cafeína, yo evito el café, yo tomo descafeinado siempre, porque no quiero esas situaciones de, sobre todo cuando tengo que ir al trabajo, tal, no. Además que yo soy de las que no me gusta mucho ir a baños públicos, soy así de delicadita. Claro. Pues entonces, en el momento en el que sales, pues tú tienes que saber que no ingerir menos líquidos, pero sí ingerirlos en momentos en los que tú estás más tiempo en casa y luego, por ejemplo, no tomar estimulantes como el café o el té. Gracias, muchas gracias. Muy bien, vamos a ir terminando. Yo tengo aquí en el chat, si me permitís, Silvia Torres, que es la gerente de Adento, ha dicho, lo siento, me tengo que marchar, terminaré de ver el taller en diferido. Enhorabuena al doctor López y a la doctora Lirio y gracias por vuestra disponibilidad. Tengo dos preguntas. Doctor López, ¿observa si las personas con diagnóstico de esclerosis múltiple acuden en edades más tempranas a consulta por problemas en la función y disfunción del suelo pélvico neurógeno? Y a la doctora Lirio ha reflejado la importancia del ejercicio en el abordaje del suelo pélvico. Desde las asociaciones tenemos un reto importante en la educación e implantación de servicios de intervención en suelo pélvico. ¿Cómo observa el futuro a corto plazo? Muchas gracias. Si te parece, Cristina, empiezo yo, intento ser rápido. A ver, más que por edad, yo creo que los pacientes, las pacientes acuden por gravedad. Y bien es cierto que, a ver, esto es una percepción personal, ¿no? Pero yo creo que evidentemente a menor edad, más pudor, más tabú, más vergüenza. Entonces, vienen, pero como que no quieren venir, ¿no? Como tenemos algún compañero y tal que ha venido por allí y la verdad es que cuesta más. Entonces yo diría que sí, que a menor edad cuesta más acudir, pedir ayuda o valoración por estos temas. Al final yo creo que vienen más, pero cuando se ven más con el agua al cuello. Bueno, en cuanto al futuro, ya intervengo yo ya, ¿no? En cuanto al futuro, Perdona, a ver, Cristina.
Yo creo que esto era un tabú, evidentemente antes, pero ahora cada vez está siendo menos tabú, cada vez tenemos más conocimiento de todo y de la implicación que puede tener un tratamiento sobre mi calidad de vida. Entonces, como ahora todos estamos enfocados en valorar la funcionalidad, ser lo más funcionales posibles y tener la mejor calidad de vida, evidentemente el futuro es que esto se va a abordar mucho más con el tiempo que años anteriores. Y mi experiencia pues también está yendo en esa línea. A ver, yo me metí en este mundo del suelo pélvico, yo era fisioterapeuta de neurorehabilitación, pacientes neurológicos, y la carencia de un abordaje del suelo pélvico en mi centro fue la que me hizo meterme en este tema en esta especialidad del suelo pélvico. Y era así, los pacientes están todos los días contigo como fisioterapeuta y te cuentan a veces pues este tabú que no se lo cuentan quizás al médico cuando pasan la evaluación un poco más, menos frecuentemente. Como a ti te ven todos los días, pues al final te cuentan que tienen estos problemas. Y bueno, pues mi objetivo fue intentar llevar a la neurología, al paciente neurológico, este abordaje de suelo pélvico. Yo estoy contentísima con que Adento tenga interés, pero también estoy contentísima porque donde trabajaba en el Centro Estatal de Daño Cerebral, en septiembre tenemos una formación, un curso para todos los profesionales, no solo para fisioterapeutas, porque quieren igual abordarlo. Entonces, bueno, poco a poco el futuro es que los pacientes están tomando conciencia de que se puede tratar y que mejora la calidad de vida. Mira, tengo un ejemplo para mí precioso porque fue pues una casualidad, pero tuvo repercusiones funcionales muy positivas de una chica con una lesión medular incompleta. Se estaba haciendo sondajes y puntualmente, bueno, yo la estuve tratando, me pidió que le hiciera un apoyo a su rehabilitación y venía a la universidad a que la valorase pues porque quería trabajar más, se le hacía poco, se conoce la fisioterapia diaria. Bueno, casualmente me comentó esto del suelo pélvico y de su función urinaria. Y claro, yo le pude hacer una exploración más invasiva y vi que tenía sensibilidad, que era capaz de contraer, que tenía capacidades, y con esa exploración solo me dijo que había cambiado su deseo, que había empezado a tener deseo de orinar. La propiocepción, si no se trabaja la sensibilidad, si no se trabaja, se queda estancada. Entonces, con poquita información que tengamos de que esto se puede trabajar, bueno, la chica consiguió tener continencia, se seguía sondando porque esto es muy peligroso, o sea, quitar un sondaje es peligroso por la posible infección y el retorno hacia riñones, y te tienes que asegurar de que la vejiga se queda vacía. Pero poder iniciar, poder hacer algo, poder mantener una función con una edad y con una lesión incompleta que tenía capacidades de mejora, pues para ella fue un avance súper positivo y retomó ciertas actividades que no hacía. Entonces, pues te vas encontrando casos que te dicen, sí, evidentemente la información, sobre todo, te va a hacer buscar profesionales y mejorar tu problema. Entonces, bueno, no me quiero extender más, que me he extendido demasiado. Bueno, gracias. Vamos a hacer la última preguntita, que tenemos ahí a María con la mano levantada. María, cuando quieras, la última, chicos y chicas. Hola, buenas tardes. Yo soy María, soy trabajadora social de Adento. Me surge una duda con esto último que estabas diciendo, Cristina. Yo soy la puerta de entrada en Adento, donde explico el funcionamiento de todos nuestros servicios. Entonces, sí que es cierto que hay personas que se abren mucho en la primera entrevista que tenemos a nivel sexual y a nivel de suelo pélvico en este caso, pero otras personas que no se abren tanto. Entonces, a mí siempre me ha surgido la duda, y ante una cosa así yo siempre he derivado al servicio de psicología. No sé si lo estoy haciendo adecuadamente o lo podría abordar yo como trabajadora social.
A ver, yo creo que lo estás haciendo correctamente, porque quien mejor a nivel de la persona puede conocer cómo hablar pues individualmente con cada persona es el psicólogo o neuropsicólogo. Entonces yo creo que teniendo la posibilidad de tener un psicólogo en el equipo, pues es fabuloso. Gracias. Luego habrá también siempre casos en los que, pues, como digas, puedas abordar tú directamente, pero el problema es que quizá, pues claro, tú te ves que te faltan estrategias y te falta experiencia en este campo. Entonces, bueno, pues para eso estamos, para eso somos un gran equipo. Mira, a mí, Alicia, me pregunta muchas cosas puntualmente de esto y yo encantada, pues al final no se puede saber de todo mucho, pues te tienes que ir especializando. Oye, perdona. Begoña, dime. No, iba a decir, en relación con esto, ¿sería adecuado, Cristina, Antonio, que incluyéramos un pequeño cuestionario de valoración del tema del suelo pélvico en esa primera entrevista que hace María, nuestra trabajadora social, sobre todo para tener un punto de referencia? A lo mejor esta persona de entrada no tiene problemas del suelo pélvico, más adelante los puede tener por la enfermedad o por la edad, o es alguien que ya sabemos a partir de ese cuestionario que ya viene con un problema que no ha sido capaz de expresar o de manifestar, o es muy pronto en la llegada, en el recibimiento ese que les hace María, además, muy bien. A ver, pues depende. Yo creo que es un tema muy específico para abordar el primer día. Se puede hacer una especie de cribaje y si tú detectas cualquier problema, pues dejarlo anotado que eso pues en posteriores citas se debe de tratar. Y quizá en la primera toma de contacto es difícil pues porque es muy íntimo. Entonces hay que empezar de lo general a lo específico, yo creo. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con Cristina. Yo creo que en una primera valoración, hombre, salvo que fuera el único foco y tal, el único síntoma, pues bueno, pero lo veo demasiado específico, como dice Cristina, para hacerlo así de entrada. Vale, pues lo hacemos entonces en la segunda vuelta. Vale, con los pacientes. Perdón que me meta, es que, bueno, como llevo un poquillo ese tema también, se me ocurre, desde el punto de vista médico, hay una escala que es de valoración de funcionalidad, que es el Bartel, imagino que muchos de vosotros, muchos los conoceréis, es una escala de funcionalidad en la que se ve no solamente la capacidad que tiene un paciente, es para ver actividades de la vida diaria y aparte tiene una parte también que habla sobre la incontinencia, tanto urinaria como fecal, son 2 puntos. Entonces, es un cuestionario que es muy, muy sencillo, que son solamente 10 ítems y a lo mejor se me ocurre, como lo lanzo ahí como idea, que a lo mejor se podría incluir dentro de una primera valoración, no sé si tanto a través del trabajo social, no sé muy bien, no sé realmente cómo se hace la valoración global, pero es una escala muy, muy sencillita de funcionalidad y ahí como 2 preguntas son acerca de incontinencia urinaria y incontinencia fecal, que al final son 2 patologías fundamentales de disfunción de suelo pélvico, quizá de esa manera podría haber como un primer abordaje sin preguntar directamente se te escapa el pis o se te escapa la caca, que es algo muy, muy parecido, pero dentro de una escala de funcionalidad, que quizá, pues al igual que preguntamos si que está dentro de esa escala, pues al igual que preguntamos si puede vestirse, si puede comer solo, si puede subir y bajar escaleras, pues el tema de la incontinencia urinaria y fecal también está incluido y podría ser una manera, pues, global de ver al paciente, también de valorar cómo va evolucionando en función del tratamiento y de cómo va evolucionando con la enfermedad y podría ser una forma sencilla de meterla al inicio también, si os parece. A mí se me ocurre, que es que yo la paso mucho porque me encanta, porque da muchísimos datos en muchísimas patologías y sobre todo en la patología neurológica, no ya como focalizando en patología de suelo pélvico, sino de valoración global del paciente. Solo era eso. Gracias. Gracias, Montaña, por tu aportación. Yo a eso simplemente añadir
Nosotros, bueno, Cristina, que hemos estado en contacto, lo sabe, a partir de mayo vamos a pasar estos cuestionarios de los que hablaba ella en su charla, en su ponencia, porque sí que es verdad que queremos saber a través de esos cuestionarios los problemas que tenemos en los pacientes de Adento, en los usuarios de Adento, pero como bien habéis recalcado, en antiguos usuarios. Sobre todo nos vamos a dedicar ahora a la esclerosis múltiple, ya que tenemos que ir cogiendo poquito a poco la experiencia y sabiendo un poco leer esos datos, pero en un futuro sí que es verdad que esos cuestionarios los pasaremos a más personas. Porque por lo menos, como dice Begoña, comenzar sabiendo lo que tenemos allí, qué necesidades tienen nuestros usuarios y qué patologías pueden llegar a presentar. Así que eso ya lo tenemos organizado con la ayuda también de Cristina y Antonio y se va a empezar a trabajar desde Adento en mayo. Ya nos pondremos en contacto con vosotros y os iremos un poco orientando en este nuevo tema. Así que eso vamos a intentar cubrirlo. Tenemos que cerrar, chicos, nos hemos ido media hora. Yo sabía que el tiempo se iba a ir porque este tema es súper interesante y sabía que había muchas dudas que me habíais ya trasladado a mí durante vuestras sesiones. Solo quiero puntualizar dos cositas. Primero, un dato que ha dado Antonio que me ha parecido súper interesante, que es que el 10% de las personas con esclerosis múltiple, nada más empezar con la patología, ya tienen disfunciones urinarias y del suelo pélvico, y eso es increíble porque ya solo con el primer diagnóstico ya lo tienes. Es decir, que para mí la prevención es fundamental. Cuanto antes se coja el problema, menos disfunciones y menos discapacidades vamos a tener. Y por otra parte, la importancia, y como fisioterapeuta que me lo encuentro todos los días, os digo, de acudir a profesionales especializados en urología en este caso, porque muchas veces, no sé, pues supongo que a Cristina también le pasará, nos vienen las personas con estas patologías y con estas disfunciones y nos dicen, diagnostícame, no sé qué me pasa. Y entonces nosotros siempre intentamos derivar a la parte de urología porque necesitamos ese diagnóstico que ellos, a partir de ese diagnóstico ya nosotros pues podemos trabajar sobre una base. Así que cualquier problema, cualquier síntoma que os encontréis, cualquier preocupación que tengáis, lo mejor es acudir a un médico y después ya nos vemos y podemos tratar y podemos trabajar sobre ello. Pero primero ese diagnóstico médico es fundamental. Ya daros las gracias y la última parte me gustaría que hablara un poquito Begoña, muy suave y muy escueto, por favor, Begoña, para cerrar este taller tan interesante, ¿vale? Por mi parte, ya hemos cerrado. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Antonio. Sabéis que estábamos deseando implantar una unidad o una actividad de suelo pélvico, sobre todo con esa función, como recalca Alicia, tan importante, educacional. La educación es la base de todo y es la prevención. Y desde aquí me gustaría animaros a que preparemos algo para alguna ponencia, alguna cuestión para llevar a la Universidad Menéndez Pelayo. Ya tiene que ser en el año 24. Ahora ya no puede ser porque casi que nos vamos a ir, pero como empezaremos en octubre, noviembre, a ver los temas, no sé si de aquí entonces nos va a dar tiempo pensar o hay alguna materia, algún asunto en relación con la vejiga neurógena y la esclerosis múltiple que penséis que podamos llevar a la universidad, porque es que el tema es tan interesante y sobre todo que lo tiene toda la población con esclerosis múltiple, con la estadística que nos ha dado Antonio del 10%, nada más empezar con la enfermedad. Yo creo que es un tema muy interesante para que le deis una vueltecita y veáis si lo llevamos al año que viene ya para el 24. Y nada, muchísimas gracias. Tenéis vuestra casa en nuestra Asociación de Esclerosis Múltiple. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.